Han pasado ya 3 décadas y media desde que colapsó la contracultura hippie. Sin embargo, a pesar de que fueron vilipendiados por muchos en su época, a los hippies se les llama ahora libertadores, creadores de industria, y la inspiración detrás de las tecnologías más poderosas del siglo XXI, como las computadoras Apple. Marginados, decadentes, confundidos por las drogas o un rayo de esperanza para una nación que estaba al borde de la destrucción. Un viaje de vuelta a una de las más electrizantes eras de la historia estadounidense, vista a través de los ojos de aquellos que la vivieron. Experimente la música, los momentos, el mensaje, y descubra cómo una tribu de idealistas osados estremeció a la nación más poderosa del planeta hasta sus raíces y cambiaron su mundo mucho más de lo que piensa. En enero de 1966, el distrito Haight-Ashbury de San Francisco era una tensa mezcla de radicales, marginados, artistas e intransigentes beatniks. En 6 meses, se convertiría en el epicentro de una explosión de experimentos socioculturales como ningún otro lugar que los Estados Unidos hubiera presenciado hasta ese momento. Era una especie de orgía experimental. No se trataba solo de las drogas y el sexo, sino de un experimento del estilo de vida. Experimentos en las artes, en la expresión política, la manera como se expresaba el desacuerdo con las políticas que el gobierno instrumentaba, sin importar si se trataba de Vietnam o de otros asuntos, tomó una nueva forma. Fuera del distrito de Haight, el movimiento hippie se difundió por todo el país, cautivando a la generación de los años 60. Mientras que el combustible de esta libertad general demoledora de convencionalismos era una compleja mezcla de política, economía y conflicto intergeneracional, lo que encendió la mecha fue una enigmática nueva droga, dietilamida del ácido lisérgico, LSD. Era verdaderamente una droga muy poderosa a la hora de alterar la mente. Quizá la más poderosa que conocemos. Se requiere cantidades mínimas para producir un enorme cambio en la mente humana. El LSD fue inicialmente creado por el Dr. Albert Hofmann, un químico muy conservador, respetado y brillante que trabajaba en los laboratorios Sandoz en Basilea, Suiza. Los compuestos con los que el Dr. Hofmann experimentaba se derivaban de la ergotina, un hongo que habita en el cornezuelo del centeno. En la Edad Media se le llamaba el fuego de San Antonio, y era conocido por hacer que la gente se volviera loca. El Dr. Hofmann estaba más concentrado en la habilidad del hongo de estimular la circulación. Accidentalmente, él absorbió una pequeña cantidad a través de las yemas de los dedos en abril de 1943, lo cual hizo que tuviera el primer viaje por LSD que se conozca. Una vez no fue suficiente. 3 días después, Hofmann intencionalmente se tragó 250 microgramos de su descubrimiento. Su paseo en bicicleta de vuelta a casa por las calles de Basilea se convirtió en una montaña rusa surrealista, en el que los edificios respiraban y los rostros se transformaban en grotescas máscaras de colores. Él compartió sus extrañas experiencias con colegas en el laboratorio y así comenzaron las investigaciones acerca del potencial de la droga. En un experimento se le inyectó LSD a un mono, quien causó un alboroto entre sus compañeros simios. Se vaticinaban muchas cosas para el futuro. Sin embargo, la droga tenía propiedades que la hacían atractiva para los psicoterapeutas. Había quienes creían que cuando se consumía LSD en un ambiente cuidadosamente controlado, este permitía que los pensamientos y las emociones reprimidas pasaran sin censura a la conciencia, y así podían ser analizados. A principios de los años 60, existían más de 1000 documentos científicos, investigaciones científicas revisadas por expertos que habían sido escritas sobre el LSD que, en muchos casos, elogiaban su potencial como agente curativo. Las celebridades se subieron al tren del LSD. El ídolo de la pantalla, Cary Grant, admitió públicamente haber consumido LSD más de 60 veces en el transcurso de su tratamiento por alcoholismo y depresión.
Pero no todos aquellos que evaluaban la droga estaban interesados en sus características curativas. Es un poco irónico, pero la misma droga que fue acogida por los hippies en los años 60 como un sacramento religioso, y nos referimos por supuesto al LSD, había sido acogida 10 o 15 años antes por la CIA, por la Agencia de Espionaje estadounidense, no como un sacramento, sino como un arma. Inspirada por registros de los experimentos de lavado de cerebros nazi del campo de concentración de Dachau, la CIA comenzó una intensiva exploración del potencial del LSD como suero de la verdad y como agente de control de la mente. El nombre en código del programa fue MK Ultra. Una de las cosas que le interesaba a la CIA en relación a sus investigaciones con drogas y otras técnicas de modificación del comportamiento fue esa idea de un candidato manchuriano. Una de las cosas que la CIA quería hacer en realidad era crear asesinos programados, reprogramar a una persona de modo que matara a alguien, bajo lo que pudiera ser una especie de condiciones de piloto automático. ¿Se hicieron o no este tipo de cosas? No lo sabemos. La documentación llega hasta cierto punto, pero está muy claro que buscaban esto muy seriamente. Esto no es solo la idea para el guión de una película, es algo que la CIA contempló seriamente. A finales de los 60, tanto la comunidad terapéutica como la CIA y los militares estadounidenses patrocinaban programas de investigación del LSD en las universidades y los hospitales de todo el país. Yo consumí LSD legalmente en la Universidad de Los Ángeles la primera vez, y fue con alguien a quien conocía y que sabía que me cuidaría. No tuve que preocuparme por nada y la verdad fue muy interesante. Sin embargo, la ansiedad por la droga aumentaba cada vez más. A los investigadores les preocupaban desde hacía tiempo las consecuencias de que un alucinógeno tan poderoso como el LSD se escapara de un ambiente clínicamente controlado y cayera en las manos indebidas. Ahora, la comunidad de Harvard informaba que el profesor de psicología Timothy Leary estaba conduciendo experimentos en grupo con la droga y que cubos de azúcar con LSD estaban circulando libremente por la universidad. No nos preocupan las drogas, a pesar de que quizás estemos etiquetados por la gente como profesores de la droga o personas que venden LSD. No nos preocupan las drogas. Lo que nos preocupa es la mente del hombre, cómo podemos utilizar nuestra propia mente. Al propio Leary le costaba no tocar la mercancía químicamente o de otro modo. Se afirma que una vez dijo: en una sesión de amor con LSD cuidadosamente preparada, una mujer inevitablemente tendrá cientos de orgasmos. Las notables travesuras de Leary le ganaron el nombre de el papá de la droga. Pero fue el conocido autor Ken Kesey quien realmente le abrió la jaula a la bestia. Estuvo expuesto inicialmente al LSD como parte de un experimento del gobierno, a través de la Administración de Veteranos, que quiere decir el ejército estadounidense. Ellos hacían pruebas con el LSD y con otras drogas relacionadas con esta en soldados y en civiles. Y Ken Kesey fue parte de un experimento con civiles. Kesey quedó atrapado. Tomó un empleo como encargado nocturno en el hospital de veteranos, lo cual le daba acceso al armario en el que se guardaba el LSD. Su interacción bajo el efecto de la droga con los pacientes psiquiátricos de la sala sirvió de inspiración para su novela aclamada por la crítica, Alguien voló sobre el nido del cuco. Con las ganancias del libro, Kesey se transformó en el Johnny Appleseed del ácido, determinado a sembrar la experiencia psicodélica en tantas mentes receptivas como fuera posible. Él sentía que esto era algo casi como el derecho de nacer de una persona. El ser humano tenía el derecho de vivir este tipo de experiencia. Las sociedades humanas lo habían hecho desde hacía mucho, en épocas primitivas, en un contexto ritual. Pero surgió un problema. Mientras que el LSD seguía siendo legal en el año 1965, este era difícil de obtener y suministrársela a la gente en la magnitud que Kesey pretendía requería de grandes cantidades. Entra Owsley Stanley, un antiguo especialista en radares del ejército convertido en genio alquímico, quien recientemente habría convertido su laboratorio de anfetaminas clandestino en productor de LSD. Asistido por una banda de inadaptados iconoclastas llamados los Merry Pranksters,
Kesey y Owsley realizaban grandes fiestas con ácido por toda la costa oeste, las cuales tenían mucha promoción y un costo de entrada. Creamos un nombre para estas reuniones. Las llamábamos la prueba de ácido. Era una zona en la que uno se acercaba a la puerta, pagaba los 50 centavos o el dólar y había un lugar en el que se podía alucinar libremente, como le decíamos en ese entonces. Dábamos vueltas y bailábamos, teníamos luz estroboscópica y todo tipo de espectáculo de luces, una versión muy temprana de lo que eran los espectáculos de luces. Tocando la apropiada y mentalmente amplificadora música se encontraba una joven y desaliñada banda llamada The Warlocks, que pronto pasarían a ser conocidos como The Grateful Dead. En cuestión de meses, Kesey y compañía le habían presentado el LSD a más personas que todos los investigadores, la CIA y Timothy Leary juntos. Sin embargo, no sería sino hasta el 21 de enero de 1966 que el movimiento hippie se lanzaba en Haight-Ashbury. Ese día, la prueba de ácido llegaría a San Francisco como parte de una extravaganza multimedia llamada Frips Festival. Con 10,000 clientes dispuestos a pagar, el Frips Festival fue un éxito. Incluso se corrió la voz de reservar para la prueba de ácido el Madison Square Garden, en la ciudad de Nueva York. Pero el mayor impacto sería causado en la propia comunidad de Haight-Ashbury. Para la ciudad, al lado del Golden Gate, los buenos tiempos apenas comenzaban. En marzo de 1966, la revista Time informó acerca del creciente número de excéntricas comunidades de consumidores de LSD que surgían en las principales ciudades. Surgían comunidades interesantes en Los Ángeles, Nueva York, Londres y Ámsterdam en Europa. Era una especie de subculturas que se estaban asentando. En ninguna otra parte surgió esta escena psicodélica con tanta intensidad, hasta el punto que se convirtió en un fenómeno internacional como en Haight-Ashbury. If you're going to San Francisco, be sure to wear some flowers in your hair. Todos vivíamos en la calle Haight. Esta calle era el teatro, nos vestíamos y salíamos todos los días. Y como lucíamos era parte del modo de expresarnos. La gente estaba viviendo sus fantasías en la vida real. Los fines de semana, los residentes se aglomeraban en auditorios como el Avalon Ballroom y el Fillmore para bailar con gran entusiasmo con las bandas locales, The Grateful Dead, The Jefferson Airplane y Big Brother and the Holding Company, quienes presentaban a una joven cantante de blues llamada Janis Joplin. Tan drogadas como sus audiencias, las bandas lanzaban LSD gratis al público y añadían improvisaciones hipnóticas a sus interpretaciones que se prolongaban durante 1 hora o más. A este nuevo sonido se le llamó rock ácido. Se podía experimentar un viaje por el universo y luego ellos te traían de vuelta al final del concierto con algunas de las buenas viejas canciones para terminar siempre en una onda positiva. Las drogas, especialmente la marihuana y el LSD, eran omnipresentes y lucrativas. Haight-Ashbury se convirtió rápidamente en el primer supermercado psicodélico del mundo, el centro del comercio de drogas para toda la región norte de California. En mi opinión, Haight-Ashbury era como el cielo y el infierno a la vez. En un área de 5 kilómetros cuadrados, creo que se podía arrestar a todo el mundo en la calle por consumo de drogas. La gente andaba por ahí repartiéndose la droga de mano en mano. Algunas eran solo azúcar, otras eran LSD del bueno. A un costo de 4 centavos por microgramo, el LSD era 4,000 veces más valioso que el oro. Owsley Stanley, la fuerza dominante en la fabricación y distribución de la droga, se hizo lo suficientemente exitoso para ser denominado el millonario del ácido por parte del LA Times.
Sin embargo, para la contracultura en evolución de Haidt, las drogas eran más que diversión. Para muchos de nosotros, las drogas eran como un modo de pasar al otro lado, de llevarnos más lejos y con mayor fuerza de lo que pensábamos pudiera ser posible, de intentar crear con una cultura más humana y más llevadera. Las drogas aflojaron también los nudos de la represión y la restricción, dando rienda suelta a una ola de experimentación sexual que derrumbaba los tabúes. Primero que todo, es el surgimiento de un único movimiento histórico, el difundido uso de la píldora que le permite a la gente tener sexo recreativo. Pero en segundo lugar es también parte de esa ética de autosatisfacción, de esa creencia que la vida se trataba de ser feliz, no de hacer lo que creíamos que la otra gente quería que hiciéramos. Una chica debe llegar virgen al matrimonio y guardarse para su esposo. Así es. Y yo no creo en eso. Yo creo que guardar la virginidad es como tener un regalo de Navidad que no abrimos. ¿Qué es eso? Los hippies estaban interesados en el sexo porque todo el mundo lo estaba. Siempre ha sido así en todas partes a lo largo de la historia de la humanidad. Los hippies no inventaron el sexo. Quizás eran formas diferentes de hacerlo, formas de hacerlo más en público. En público, en privado, donde fuera y con quien fuera. En Haight-Ashbury, el contrato matrimonial ya no tenía mucho que ver con hacerlo o no. Lo más importante era la satisfacción personal. Si se siente bien, lo voy a hacer, aunque signifique romper con mi matrimonio, vivir con alguien e incluso tener hijos sin estar casada. No importa si rompo con mi matrimonio, los niños estarán bien porque si yo estoy feliz, ellos están felices. Por supuesto, eso trajo consecuencias terribles, consecuencias negativas para los niños. Nada era permanente. No se podía contar con nadie y eso les dejó una gran herida emocional. Mientras que el sexo, las drogas y el rock and roll eran más que suficientes para mantener ocupados a los habitantes de Haight, había un grupo que tenía una agenda más ambiciosa. Se hicieron llamar los Diggers. Se empeñaron en alimentar a todo el mundo, así que hacían barbacoas en el parque de Panhandle, y sus barbacoas consistían en carne que habían robado de la parte trasera de un camión. La comida gratis era solo el comienzo de la revolución gratuita de los Diggers. Las comunas gratuitas eran departamentos en los que se podía vivir. Debido a que la gente era tan pasajera, había una gran rotación. En un momento, hubo más de 20 de estas colchonetas gratuitas. Ropa gratis de la tienda. Hicimos que estudiantes de medicina del Centro Médico de la UC vinieran hasta la tienda Digger gratuita los miércoles en la noche y dieran clínicas gratuitas. Esto creaba una sociedad alternativa, no solo un movimiento revolucionario, sino una sociedad alternativa. Sería una sociedad libre, no materialista, no solo antimaterialista, sino no materialista. A finales del año 1966, Haight-Ashbury era una ciudad estatal semiautónoma y psicodélica, con su propio estilo de vida, su propia cultura, periódico, incluso servicios públicos gratuitos. Para algunos era más que eso. Una alternativa viable distinta a la sociedad convencional, una alternativa que sustituía la conformidad con la creatividad, la represión con la libertad emocional y sexual, la guerra con la paz y el amor. Hay una larga historia de estadounidenses que pensaban que podían fundar una nueva civilización, fundar un nuevo orden. Esta es una manera mucho más sana de hacerlo que matando una cantidad de indios. Sin embargo, también desenterró todo tipo de temas en la vida estadounidense que habían estado algo reprimidos, como la idea de la libertad infinita, la idea de hallar algún tipo de calidad utópica en la vida. El LSD amplificó el sentido de lo que era posible. No siempre libró ni tuvo buen resultado en las posibilidades, pero sí creó un gran sentido de posibilidad. Y ese sentido no fue más vívido en ninguna parte que en la comunidad de Haight-Ashbury a mediados de los 60.
Un sentido de que casi cualquier cosa es posible, de que podemos tomar el control, de que podemos hacerlo a nuestra manera y que lo podemos hacer mejor. No hay nada que temer, no hay nada que cumplir o no cumplir. Estamos viviendo nuestras vidas de la manera más hermosa que podemos. La mayoría de los californianos no estaban de acuerdo, pero Haidt estaba listo para fundar una colonia y estimular el mundo. No sé, no tengo palabras, amigo, eso es todo. Solo tengo alma. Por un tiempo, el mundo de Haidt y el mundo convencional convivieron en relativa paz. Pero para finales del año 1966, la luna de miel había terminado. El 6 de octubre, California se convirtió en el primer estado en penalizar la posesión y distribución de LSD. Las drogas habían sido un problema en California durante una década o más. Hubo numerosas muertes y otros problemas de salud severos en las personas que utilizaban LSD. Tal y como habían temido los primeros investigadores de LSD, el uso no supervisado de la droga estaba engendrando demonios. El hospital Bellevue en Nueva York reportó que habían recibido 75 personas en un lapso de 12 meses con psicosis aguda inducida por el LSD. Muchos reportaron impulsos violentos incontrolables. 2 tenían intentos de asesinato y uno se lanzó frente a un tren del subterráneo luego de que una voz en su mente se lo había ordenado. Había un sujeto sentado en la esquina. Yo regresé como 4 horas más tarde y el sujeto aún estaba allí sentado. Así que pregunté qué le sucedía y el grupo me dijo, simplemente ignóralo. Él piensa que es una naranja y si lo aprietas, todo el jugo se le va a salir. A lo que me refiero con esto es que había una gran tolerancia para con la psicosis. Las drogas hacen daño sin importar si se toman por las razones correctas o equivocadas. Existía todo tipo de mitos que creo exploramos meticulosamente y nos dimos cuenta de que eran falsos, como que la gente buena hacía viajes buenos y los malos tenían viajes malos. Hicimos muchas investigaciones en esa área y el resultado es que las drogas son dañinas y honestamente no lo sabíamos. No creo que la cultura en general lo supiera. Creo que lo más negativo acerca de los hippies es que la gente, en una etapa temprana de la vida, estaba tomando decisiones que traerían consecuencias a largo plazo y que no tomaban en serio. Se cometían errores que no podían ser muy serios y no lo sabríamos hasta que ya estuviéramos bien adelantados en el camino. Y sería muy tarde. A pesar de las advertencias, Haidt siguió adelante. El día que la prohibición del LSD entró en efecto, una multitud de 3.000 personas se reunió en el parque Golden Gate y a plena vista de la policía se colocó tabletas de ácido en la lengua y tragaron simultáneamente. El espectáculo de desafío público electrizó a la comunidad de Haidt como nunca antes, pero una amenaza aún mayor se avecinaba en el horizonte. El 8 de noviembre de 1966, el conservador Ronald Reagan dejó boquiabierta a la nación al derrotar de forma aplastante al gobernador democrático de California en ejercicio. El gobernador electo describió el área de la bahía como un semillero maligno y bromeó que sus habitantes vestían como Tarzán, tenían el cabello como Jane y olían a chita. Recuerdo a Ronald Reagan hablando acerca de que había pasado al lado de marchas de protesta o demostraciones en las que los participantes llevaban letreros que decían hagan el amor, no la guerra, y comentó que la mayoría lucía como que no era capaz de hacer ni lo uno ni lo otro. Con su estilo de vida bajo amenaza y con un sentido de destino inflado por los alucinógenos, los líderes de la comunidad de Haidt decidieron ir a la ofensiva.
reunirían a todas las facciones y superestrellas de la cultura joven en un mega evento de los medios. Su objetivo, mostrarle al mundo las maravillas y los beneficios de la nueva sociedad utópica. Lo llamaban The Human Being. Se hizo una rueda de prensa y se emitió un comunicado de prensa que declaraba: dejen sus miedos en la puerta y únanse al futuro. Se esperaba 3.000 personas y acudieron más de 30.000. Entre los que se dirigieron a la multitud se encontraba el poeta Allen Ginsberg, venerado como el poeta galardonado de los Beats, los rebeldes de los años 50 cuya filosofía antiautoritaria presagiaba mucho de lo que estaba ocurriendo en Haight. Estaba Jerry Rubin, un organizador en contra de la guerra de Berkeley, cuya retórica política de línea dura se perdía en la muchedumbre de espíritu libre. Y estaba el propio papá de la droga, Timothy Leary, que exhortaba a la multitud a que se entonara, se sintonizara y abandonara. Leary, cuyo despido de Harvard por sus excesos con el LSD lo habían convertido en una figura nacional, se encontraba ahora de gira, promocionando la Liga de Desarrollo Espiritual, una iglesia que tenía al ácido como sagrado sacramento. Para mí él era la mezcla de una figura de Dios y un vendedor de autos usados, y nunca pude realmente descifrar en dónde se encontraba el verdadero hombre. Tan notable como los oradores del podio eran aquellos que proporcionaban la seguridad en la parte de abajo, los Hells Angels. Volátiles, racistas y claramente de derecha, los Angels incluso habían atacado un rally por la paz en Berkeley en 1965, en convivencia con la policía de Oakland. Sin embargo, los Angels tenían dos cosas en común con los hippies de Haight: odiaban la autoridad y les encantaban las drogas. Tenían un código que si uno de los Hells Angels era insultado, todos se unirían y golpearían a cualquiera que hubiera sido la persona que dijo lo indebido. Uno de ellos se me acercó en un momento dado cuando yo estaba entrevistando a alguien y me pidió $1. Y yo no dudé, se lo di. Ellos se convirtieron en una especie de apéndice de la escena hippie y sorprendentemente asumieron el papel de fuerza de seguridad. El día de Ben no hubo mucha necesidad de mantener la calma. La gente dio vueltas y bailó con la música de Dead and the Airplane. Se envolvió en la vibra del amor e hicieron sus viajes con el ácido de Owsley que los Diggers habían agregado en los emparedados de pavo gratuitos. Al final del día, todo el mundo estaba drogado, todo el mundo alucinaba, pero a la vez, todos estaban en el paraíso. El Human Being era el cielo para los medios de prensa también. Casi todos los grandes emisarios de los medios estadounidenses, incluyendo los 3 grandes canales de televisión, destacaban la desconcertante y nueva revolución del estilo de vida que estaba de manifiesto en el bien. De pronto, Haight era el foco de la atención del mundo entero. Allí se juntaba mucha energía que vibraba y luego se dispersaba al interior del país y sus alrededores como un gran comercial de Search o algo así. Los medios amplificaron la locura, esa locura que ellos percibieron y que era superficial. Lo que amplificaron se convirtió en parte de una reserva de secuencias filmadas que podían mostrar que algo extraño estaba sucediendo en el mundo. Pero por lo general le faltaba la fibra. Y la locura del espectáculo era lo que salía a la luz pública. Eso fue lo que captaron las cámaras, pero las conversaciones de los hippies generalmente no eran grabadas. Los medios nunca las recibieron, así que lo que en realidad era la parte interna del pensamiento hippie y de sus actuaciones, dado que eran tan diversos, personas tan diferentes, normalmente no era capturado. Recuerden que durante todo este periodo hippie se escribían artículos en revistas sobre la época hippie, Time, Life, Newsweek, portadas, grandes reportajes. ¿Y quién recopilaba esos artículos?
¿Acaso los hippies escribían esos artículos? ¿Eran los hippies los editores de las revistas que escogían esas fotografías? No, era gente mayor la que lo hacía, principalmente hombres. Así que ellos veían todas las fotografías de las lindas chicas hippies desnudas, y son ellos los que las escogían para las revistas. Por lo tanto, había mucho voyerismo. La opinión pública se dividía a lo largo de las líneas generacionales. Creo que los habitantes mayoritarios de los Estados Unidos, que veían chicos de barba, gente que parecía tener no solo indiferencia, sino casi un desprecio por los estándares morales, por los valores tradicionales estadounidenses, estaban completamente anonadados al principio. Pero luego sintieron repugnancia por ellos. Era una contracultura demasiado intensa. Había una especie de miedo paternal por el hecho que nuestros hijos pudieran seguir ese camino. Pero para sus hijos e hijas, esas mismas imágenes tenían el efecto exactamente opuesto. Si vivías en Nebraska o en Iowa, lo que veías era la imagen de dos jóvenes que vivían solos, sin padres, fumando cigarrillos, vistiéndose del modo que gustaban, haciendo lo que querían y por supuesto decías, ¡bingo! ¡Eso es para mí! El Human Being había tenido éxito en su misión. Haidt y sus habitantes buscadores de utopía habían capturado la imaginación de una enorme e incansable generación. La revolución hippie había comenzado. Para la primavera de 1967, el poder de las flores estaba en pleno florecimiento. Miles de representantes de la generación de los años 60 se aferraban a los símbolos y estilos que estaban a la vista en el Human Being, para expresar su desaprobación de los padres y de la sociedad estadounidense en general. Había un sentido entre la gente joven en los 60 de que no estaban satisfechos con el mundo que sus padres habían construido. Por eso buscaban modos de crear una alternativa y los hippies definieron lo que era esa alternativa. Considerando que habían crecido como los beneficiarios de la mayor expansión económica de la historia moderna, puede resultar difícil ver con exactitud qué era lo que resultaba tan poco satisfactorio para la generación de los 60. Luego de la victoria de los aliados en la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos, con solo 6% de la población mundial, producía casi la mitad de los bienes del mundo. Yo sentía de verdad que si me iba bien en la escuela y trabajaba duro, iba a ser muy fácil ganarme la vida. Yo tenía mucho optimismo en cuanto a mi país y mi cultura. Pensé que todo se basaba en el mérito y el trabajo duro. Supongo que estaba orgulloso de quién era y de mi familia. Mi padre había estado escribiendo y haciendo publicaciones desde 1952 y realmente no se había ganado la vida con eso. Kurt se hizo famoso posteriormente, así que definitivamente hubo cierta lucha, pero todo era muy optimista. Sin embargo, debajo de la resplandeciente y animada superficie había problemas. La expansión era conducida por un modo de pensar dinámico y militar que legiones de soldados estadounidenses habían llevado a casa con ellos desde los campos de batalla de Europa y Asia. Con un general de 5 estrellas en la Casa Blanca y el autosacrificio y la obediencia en la lista de turnos, la tierra de la libertad se convirtió en el hogar de la burocracia, la disciplina y la rígida conformidad. Era como vivir con una chaqueta de fuerza. Había un solo carril donde correr. Simplemente había que hacerlo de la manera que se esperaba que lo hiciéramos y había un sentido de rebelión contra esas reglas. La verdad es que un gran número de las mejores personas, de las más inteligentes y trabajadoras de mi generación, se sentía obligada a intentar hallar una alternativa. Buscaban una manera de vivir y sentirse bien consigo mismos. La frustración nunca desaparece. Los seres humanos siempre buscarán razones para sentirse frustrados, buenas y malas, pero incluso la frustración en sí iba a ser enorme si se trataba de la generación de los 60, simplemente porque eran muchos.
Con la expansión del movimiento, surgieron mini distritos de Haight-Ashbury, desde Florida hasta Seattle, mientras que las escenas psicodélicas que se habían estado gestando paralelamente a la de Haight se convirtieron en imanes para aspirantes a miembros de la contracultura. En el East Village de Nueva York, la escena era artística, intelectual y más metida en drogas pesadas como la heroína y la metadrina, también conocida como speed. En Los Ángeles, los hippies se aglomeraban en los clubes de moda que se encontraban a lo largo del Sunset Boulevard, hombro a hombro con los peces gordos de Hollywood y las estrellas de cine. Al otro lado del río, la escena londinense estaba muy metida tanto en la moda como en el ácido. Incluso hasta tenía su propia figura de Timothy Leary representada en el novelista Aldous Huxley. Huxley, el autor de la clásica fantasía de distopía, Un mundo feliz, estaba tan comprometido con la droga que hacía que se la inyectaran de modo intravenoso mientras se encontraba en su lecho de muerte. Sin embargo, la meca hippie suprema seguía siendo el lugar donde todo había comenzado, San Francisco. Los turistas llegaron a montones, muchos con las ventanas arriba y las puertas aseguradas, como si estuvieran atravesando una reserva de animales salvajes. Nos convertimos en personajes extraños y la gente se nos acercaba con cámaras para fotografiarnos. El 5 de abril de 1967, la compañía de autobuses Gray Line realizó el primer recorrido turístico Hippie Hub en el distrito de Haight, promocionándolo como un safari a través de Psico-Filadelfia y el único recorrido extranjero dentro de los límites continentales de los Estados Unidos. Normalmente había gente de todas partes del mundo. Lo primero que querían saber era si pasaban por Haight-Ashbury. Una vez hubo un grupo de jóvenes que le enseñó el trasero al autobús. Eso fue algo sorprendente para la gente que pensaba que San Francisco lo tenía todo. Cansados de las muchedumbres y el constante escrutinio, los residentes de Haight comenzaron a molestarse. Detenían los autobuses y les pedían dinero para dejarlos circular por las calles del distrito, así que tuvimos que ponerle fin a eso. Hacían muchas redadas en la calle, intentando arrestar a tantas personas como fuera posible, así que la situación se tornó muy incómoda allí. Lo peor aún estaba por venir. De todas partes del país, los jóvenes se estaban reuniendo en San Francisco. Los jóvenes simplemente llegaban acá, cientos y cientos en un día. Algunas de esas personas estaban en la miseria, provenían de hogares destruidos o estaban huyendo de situaciones difíciles. Cualquiera que fuese el motivo de su huida, estaban escapando. Llegaban a Haight-Ashbury sin un centavo, sin modo de ganarse la vida. No hay trabajo cuando son miles y miles de personas que llegan de otros lugares. ¿Qué iban a hacer? Vivían en las calles, tenían hambre, eran vagabundos y estaban consumiendo estas muy poderosas drogas que alteraban la mente. Era una escena de calle bastante agresiva. Yo vi muchos chicos jóvenes siendo abusados por otros un poco mayores porque se trataba de un ambiente depredador. Pasaban por algunas áreas desagradables y con frecuencia eran asaltados por los nativos antes de llegar a Haight-Ashbury. Las chicas jóvenes eran particularmente vulnerables. Era algo triste ver cómo se destruían esas vidas, no solo con las relaciones sexuales voluntarias, sino con depredadores como los proxenetas que intentaban hacer que estas jovencitas trabajaran para ellos. Durante lo que se llamó el Verano del Amor, la marea de jóvenes que llegaban siguió creciendo hasta alcanzar más de 100,000. Esta especie de floreciente comunidad de Haight se aplastó ante la arremetida de miles de jóvenes, sin ningún lugar a dónde ir. La mayor necesidad era la atención médica. Los chicos venían hasta acá pensando que se trataba del verano californiano, San Francisco, descalzos y hacía frío. Alertábamos a los chicos que abandonaban sus hogares que este no era un lugar para venir, que se había convertido en una violenta escena de drogadicción. La heroína y muchas anfetaminas estaban disponibles, drogas que realmente le hacían daño a la gente. Cuando comienzan a inyectarse drogas, se propagan las enfermedades.
Creo que una de las peores experiencias que tuve fue la de una jovencita con una sobredosis de heroína y alguien había sugerido que el antídoto era que se inyectara leche. Y así lo hicieron. La llevamos al hospital y murió pocas horas después. Lo más probable es que hubiera muerto aunque no se le inyectara la leche. A medida que las drogas se hicieron más peligrosas, también lo hicieron los traficantes. Eran principalmente gángsters los que llegaban para controlar el comercio de drogas, y eso fue lo que marcó el comienzo del fin del Hague. Cuán lejos había llegado Hague desde los días de paz y amor se evidenció con el asesinato de Super Spade, uno de los traficantes de Owsley. Le dispararon detrás de la cabeza, lo metieron en un saco de dormir y lo lanzaron por un despeñadero. Esa era la visión de la policía. La escena es que todo el mundo está feliz, de que hay amor. Es maravilloso, es agradable, pero somos nosotros los que limpiamos el desastre al final. El 6 de octubre de 1967, exactamente un año después de que la ley anti-LSD de California entrara en vigencia, una solemne procesión se abrió paso por las calles de Haight-Ashbury, cargando un ataúd lleno de cuentas, símbolos de la paz y flores. Los Diggers llamaron al acontecimiento la muerte de hippie. El imposible sueño utópico de Haight había terminado, a manos de una sobredosis de drogas y el despliegue de los medios. Sin embargo, el movimiento que había originado seguía muy vivo y estaba tomando una nueva dirección, hacia el este. Desde su debut en los Estados Unidos en febrero de 1964, los Beatles se convirtieron en el grupo musical más popular de todo el planeta, pero para 1967 eso no era suficiente. Durante esos 3 años, la sofisticación de la banda musical se había incrementado exponencialmente, al igual que su interés en las drogas. Incluso al principio, había anfetaminas y barbitúricos que los ayudaban a resistir los largos y agotadores toques nocturnos en Liverpool y Múnich. Luego llegaron los alucinógenos, abocados a la marihuana gracias al amigo e ícono hippie Bob Dylan. En 1964, pronto se cambiaron al LSD y produjeron la más grande obra de arte de la era psicodélica, la banda del Club de Corazones Solitarios del Sargento Pimienta. De pronto los Beatles se habían convertido en hippies. Era como una propaganda gratuita para ese tipo de cosas. El dejarse crecer el cabello, por decir algo, fue un gran empuje para toda esa escena. Los 4 fantásticos volaban alto, quizá demasiado alto. John Lennon, por cálculos propios, hizo más de 1000 viajes con ácido y una vez reunió a sus compañeros de banda con el único propósito de informarles que él era Jesucristo. George Harrison, al igual que Lennon, había tomado su cuota de ácido, pero una visita a Haight-Ashbury durante el terrible verano del amor lo convenció de que el LSD no era el camino. Yo esperaba que fuesen todos agradables, limpios, amigables y felices, dijo Harrison posteriormente. En lugar de esto, se trataba de una cantidad de detestables adolescentes llenos de granos. Al llegar, las cosas no concordaron con la visión idealizada que pudieron haber tenido, porque una vez más lo que había era una serie de jóvenes vagabundos en la calle. Se había degenerado para cuando terminó el verano del amor, y creo que George Harrison se dio cuenta de eso. En parte fue un ímpetu para su interés en alejarse de las drogas. El Beatle tranquilo se unía entonces a las crecientes filas de hippies que buscaban una onda espiritual, sin los efectos secundarios destructores de vidas del ácido. Buscaron casi recrear la experiencia del LSD o ciertos aspectos de ella a través de otros medios naturales. Harrison halló lo que estaba buscando en el Maharishi Mahesh Yogi. Tenía una actitud hindú bastante directa, excepto que se movía en círculos bastante aristocráticos y de derecha de la India. Por lo general, no estaba muy bien visto por muchos de los líderes de los ashram porque cobraba por sus servicios, mientras que tradicionalmente en la India era siempre gratuito.
El Maharishi prometía conciencia cósmica. Un estado de conciencia y creatividad agudizado sin drogas. Pronto, los Beatles, Donovan y otros exitosos músicos de cabello largo se encontraban practicando la marca especial de yoga del Maharishi, conocida como meditación trascendental o simplemente MT. Así que durante algún tiempo ellos fueron sus grandes defensores y por supuesto, tan pronto como se interesaron ellos, entonces los Beach Boys y todo el mundo comenzó a interesarse también. 7 meses más tarde, los greñudos y el Maharishi tuvieron un desacuerdo. Sin embargo, el sonriente gurú ya formaba parte de la escena hippie y allanaba el camino para una avalancha de místicos asiáticos, swamis y chamanes. Mucha gente se interesó en los asuntos espirituales, por lo general más orientales que occidentales. La acogida de lo místico había formado siempre parte de la mezcla de la contracultura, una reacción a la práctica formal, objetiva y religiosa de la generación de los padres. Creo que había una gran aspiradora y hacíamos nuestra búsqueda dentro de ella. Existía una revuelta en contra de la razón. Mucha gente consideraba que la razón fue lo que llevó a la destrucción, a la guerra, a la indiferencia, a la sofocación cultural, a la supresión del cuerpo en nombre de la mente. No estoy diciendo que estas fueran todas ideas bien concebidas, pero eran impulsos que hacían actuar a muchas personas. Y una de las formas de actuar era marcharse a otro lugar a buscar inspiración. Podría pensarse que se trataba de una tirada de dados gigantesca. Creo que gran parte de la espiritualidad hippie era una estupidez. Es decir, tomaban cosas muy serias de las culturas extranjeras, particularmente de las culturas asiáticas, zen de Japón y de China, cosas de la India, y las degradaban, las malinterpretaban, simplemente tomando un poco de aquí y un poco de allá. Por otra parte, esa era una vieja costumbre estadounidense. Thoreau y Emerson tomaban exquisiteces de la India en 1840, así que los estadounidenses ya practicaban eso desde hacía mucho tiempo. Gran parte del serpenteo místico de los hippies eran considerados inofensivos, incluso hasta agradables. Sin embargo, no sucedía lo mismo con la fascinación del movimiento por el vudú y la brujería. Particularmente las estrellas de rock, hastiadas por el culto a los héroes y el interminable suministro de drogas y sexo, se sintieron atraídos por el lado oscuro. El vocalista principal de The Doors, Jim Morrison, quien se hacía llamar a sí mismo de diversas formas como el Rey de los Lagartos o el Señor Mojo Rawson, era un gran fanático del legendario maestro de las artes oscuras, Aleister Crowley, como también lo fueron los Beatles, quienes lo colocaron en la portada del Sargento Pimienta. A Crowley, nacido el 12 de octubre de 1875, lo llamaban el hombre más malvado del mundo por sus maléficos rituales, su criticada sexualidad y su presunto apoyo a los sacrificios de niños. Otro de los admiradores de Crowley era Anton LaVey, fundador de la primera Iglesia Mundial de Satanás. LaVey, un antiguo domador de leones y reportero gráfico de la policía, era tan seguido por los ocultistas hippies y las celebridades de Hollywood que hizo el papel del demonio en la película de Roman Polanski, El bebé de Rosemary. En una ocasión, mientras dirigía un seminario sobre canibalismo en su tenebrosa mansión de San Francisco, LaVey sirvió carne humana, el muslo de una joven que había sido donado por un médico local. Al colocar en cero todas las convenciones de la sociedad, sentían que se estaban convirtiendo en Dios. Ese era un lenguaje que se podía utilizar en épocas más religiosas, pero generalmente terminaban cometiendo actos de violencia porque, de cierto modo, mientras más se transgredían las convenciones, mayor era la prueba de que eras realmente especial. Sin embargo, el personaje más demoníaco de todos vivía a tan solo unas cuadras, en el Haight-Ashbury postverano del amor.
Recuerdo una experiencia que tuve en la clínica de Haight-Ashbury que resultó de cierto modo fascinante para mí cuando hablo del lado infernal. Entró un sujeto con 3 mujeres de tipología hippie en vestidos sueltos y nada debajo, lo cual era la etiqueta de la época. Él era un sujeto pequeño y comenzó a insultar al médico que tenía un símbolo de la paz colgado en el cuello. Recuerdo que se enfureció y dijo, «Malditos, no saben lo que hacen». Luego, cuando vi una fotografía de él, en la primera página del LA Times, se trataba de Charles Manson. Manson era un criminal de carrera quien había cumplido condena y que una vez había violado a otro recluso a punta de navaja. Al ser liberado, se mudó a Haight, reinventándose como cantante y compositor hippie. Hizo amigos muy influyentes en la industria de la música, como el baterista de los Beach Boys, Dennis Wilson, y Neil Young, de Crosby, Stills, Nash & Young fame. Quien posteriormente recordaba, era fantástico, algo irreal, realmente muy, muy bueno. Pero los verdaderos talentos de Manson no tenían nada que ver con la música. Reunió a su alrededor una especie de harén de chicas jóvenes muy influenciables. Una vez más buscó de estos chicos de la calle que se volaban la cabeza y se convirtió en el dictador. Tenía una personalidad totalitaria y realmente se aprovechaba de las personas que eran muy abiertas, muy vulnerables como consecuencia de sus experiencias con las drogas. Cuando una persona se encuentra bajo los efectos del LSD, se pone muy sensible, muy susceptible y vulnerable para manipular personalidades. Manipulaba la voluntad de sus jóvenes e influenciables acólitos a su antojo a través de una combinación de LSD y palabrería de pseudogurú derivada de sus estudios de cienciología y su sorprendente energía sexual. Según las chicas de Charlie, Manson le hacía el amor a una o a la otra al menos 7 veces al día, antes y después de cada comida, y luego una vez más en medio de la noche. Lo que eso me enseñó es que cuando se tiene al líder de un culto que está perturbado, por cualquiera que sea la razón, y tiene el control de la mente de jóvenes, eso puede llevar a cosas muy malas. El 7 de octubre de 1967, en un sucio vecindario cerca del parque de la Plaza Tompkins en Nueva York, se hallaron los cuerpos ensangrentados de 2 jóvenes hippies. Linda Fitzpatrick era la hija escapada de casa de un acaudalado comerciante de especias de Connecticut, James Groovy Hutchinson. Era un apacible vendedor de marihuana que la mayoría de las veces regalaba su mercancía. Linda y Groovy habían estado en una fiesta con drogas del East Village cuando los asesinos, ambos afroamericanos, los atrajeron hacia el sótano utilizando LSD como carnada. Sus cráneos habían sido golpeados con un ladrillo envuelto en el abrigo de un hombre. Los asesinatos Groovy, como los denominaron los tabloides, eran el trágico producto de la creciente guerra territorial entre los hippies y sus vecinos minoritarios. Los enclaves hippies generalmente colindaban con los guetos de las zonas urbanas deprimidas, donde la vivienda no era costosa. Sin embargo, muy frecuentemente para los luchadores residentes de esos vecindarios, la afluencia de los chicos de clase media de cabello largo significaba rentas más elevadas, mendigos y traficantes de drogas. No voy a decir mucho, pero a gran parte de la gente que vivía en esa comunidad no le gustaban los hippies. Algunos eran muy sucios y otros tenían enfermedades mentales. Había unos alcohólicos y otros eran consumidores de drogas de las peores. Esta era la verdadera catástrofe.
Si echamos un vistazo a todas las estadísticas de afroamericanos, las cosas estaban mejorando cada vez más y más, y ellos estaban siendo exitosos. Y luego surge esta revolución cultural. No se puede, si se estaba socialmente en el fondo, tomárselo con calma, drogarse, pasarla bien y abandonarse. Esa era una receta definitiva para el fracaso, y fue terrible para los afroamericanos. A medida que la tensión se incrementó, los varones hijos de las flores se quejaban de que estaban siendo golpeados o robados y las niñas agredidas verbal o sexualmente. Para protegerse, algunos hippies comenzaron a hacer lo menos comeflor imaginable: portar armas. Otros se marcharon para buscar la utopía en otro lugar. En 1968, miles de hippies se habían reubicado en áreas rurales para estar más cerca de la naturaleza y tan lejos como fuera posible del peligro y la corrupción de la jungla de concreto y la sociedad estadounidense en general. Esa era la fantasía que se encontraba detrás de los hippies y sus comunas. La idea era que se trataba de una tensa sociedad convencional que contribuía con el crimen y la guerra. Esta idea de que estamos más cerca de la naturaleza, somos del modo que el hombre natural sería si no fuese contaminado y corrompido por la sociedad. De verdad sentíamos que nos encontrábamos en el umbral de un nuevo comienzo. Mientras que cada comuna era diferente en cuanto a su estilo y su enfoque, muchas buscaban el balance espiritual con las necesidades materiales, reemplazando lo industrial con lo agrario, lo plástico con lo natural, lo sintético con lo orgánico. Intentamos vivir de la manera como lo hicieron los primeros cristianos, vivir según la filosofía de no hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti, no juzgar, etc. Y eso era todo parte del asunto. Todo el mundo trabajaba duro, bien fuese cortando la leña para el fuego, en la construcción de la casa o lo que fuera. Se sentía muy bien el poder trabajar todo el día. A mí me encantaba vivir en la comuna. Yo lo disfrutaba porque me gustaba compartir y trabajar en cooperativa con la gente. Y eso es lo que esa comuna significaba para mí. Nunca tuve problemas y siempre quise continuar viviendo de ese modo. El dinero de todos se metía en un solo pote, así que lo compartíamos. Los cheques de asistencia social, todo se metía al pote. El dinero no era lo único que se tenía en común. En algunas comunas, a los recién llegados se les notificaba que las parejas sexuales también debían ser compartidas libremente, si así fuera solicitado. Las 60 personas dormían en la misma habitación y los niños en otra, así que había mucho intercambio de parejas todo el tiempo. Ha habido muchos experimentos como este a lo largo de la historia de la humanidad. Uno de los más conocidos fue la granja Brooke, en las afueras de Boston en los años 1840. El hecho es que la gente es posesiva y se vuelve sexualmente celosa, y en el pasado de estas comunas había surgido mucha discordia. Si bien vivir fuera de las normas de la sociedad era difícil para los adultos jóvenes, eran los niños los que corrían el mayor riesgo. Una vez estaba en una comuna entrevistando a unos padres y a su hijo de 5 años le dio lo que yo considero que es una especie de episodio psicótico, con gritos y alaridos. Y me preguntaba por qué tuvieron que haber sometido a su hijo al consumo de ácido. Durante mi entrevista recuerdo claramente que su racionalización fue que el ácido era hermoso, que era bueno para todos. Uno de los errores más grandes y el que causó que se fueran a pique la mayoría de las comunas fue el hecho de subestimar lo complicada que podía ser la vida simple. Fue una gran aventura, pero no creo que supiéramos lo que sería el día a día de enfrentarnos los unos a los otros y lo intolerables que nos podíamos tornar.
Un día nos dimos cuenta de que solo quedábamos 3. La gente se había marchado por distintas razones. Las personas se iban siguiendo sus propias relaciones. Luego simplemente se dispersaron y posteriormente yo me quedé aquí porque en realidad me gustaba este pueblo. Mientras que los hippies que regresaron a la ciudad luchaban por crear paz, por otro lado estaban aquellos que no se habían rendido aún con los Estados Unidos. En 1968, esta era una tierra que se estaba inclinando peligrosamente hacia el caos. Los primeros 6 meses de 1968 fueron de los más devastadores de la historia estadounidense. 30 de enero, la ofensiva del TED deja un saldo de más de 2.000 soldados estadounidenses muertos, lo que desmentía las afirmaciones de los militares acerca del fin de la guerra. 31 de marzo, con el apoyo a la guerra en rápido descenso, el presidente Lyndon Johnson anuncia que no aspirará a la reelección. 4 de abril. Martin Luther King es asesinado de un disparo en Memphis, iniciando la peor lucha interna desde la guerra civil. 4 de junio, el candidato por la paz, Robert Kennedy, es asesinado. Las mismas cosas que nos confundían a nosotros, la guerra de Vietnam, la muerte de Kennedy, la de Martin Luther King, la violencia y todo eso, también devastaron a nuestros padres y realmente no sabían qué decirnos. Estábamos en eso todos juntos, intentando decidir cuál era el siguiente paso. No nos sentíamos seguros, no me habría sentido seguro tomando el propedéutico de medicina y preparándome para comenzar la carrera. Sentía que no respondía a la realidad como tal. La escena política en los Estados Unidos en 1968 era alocada y venenosa. Existían problemas raciales que iban tras lo que parecía ser la promesa racial. Había una guerra y había oposición a esa guerra. Hubo una convergencia de 2 cosas muy difíciles y se amplificaron la una a la otra. Las protestas en contra y a favor de la guerra se volvieron cada vez más violentas y divisivas. Odien la guerra, odien los políticos que nos metieron en la guerra, pero no odien al soldado que lucha en ella, porque él la está luchando porque cree en el principio de su país. Los hippies, con sus mantras de amor y paz, estaban casi siempre a favor de los derechos civiles y en contra de la guerra. Pero su actitud interior de liberen primero su mente para cambiar el mundo los enfrentaría a grupos antibélicos como los estudiantes para una sociedad democrática, quienes apoyaban la confrontación directa con las potencias. De muchas formas, los hippies estaban también en contra de la política, incluyendo las políticas radicales y las divisiones y tensiones entre los más o menos hippies y los más o menos políticos a mediados de los 60 eran muy intensas. Pero no piensen que estos eran 2 equipos separados, así como los rojos y los azules. Nadie usaba uniformes que dijeran hippies o políticos y había una considerable cantidad de tráfico de un lado a otro. Tan intenso que algunos de la izquierda incluso especulaban que los hippies eran el resultado final de un complot de la CIA para neutralizar el movimiento en contra de la guerra con LSD, convirtiendo a los potenciales protestantes en seres ensimismados. Cualesquiera que fuesen sus verdaderos orígenes, algunos en el movimiento hippie estaban decididos a hacer que su voz se escuchara, sin importar lo poco convencional que fuera esa voz. Una de las cosas más interesantes del enfoque hippie en cuanto a la actividad política es que ellos incorporaron un nivel de humor y ligereza que no se veía en la tradicional manifestación de la izquierda. Uno de los ejemplos principales de este Groucho marxismo fue el himno en contra de la guerra compuesto por Country Joe McDonald, un antiguo miembro de la naval convertido en ácido rockero. En 20 o 30 minutos escribí I Feel Like I'm Fixing to Die Iraq, con los coros y la letra. Pude escribirla porque había tenido una experiencia militar, pero no estaba influenciado por los militares ni por la guerra en absoluto. Más problemático para los militares era otra muestra de activismo hippie, el exorcismo del Pentágono.
Fue una marcha en contra de la guerra en octubre de 1967 en el Pentágono, en la que cerca de 50.000 jóvenes y personas mayores también rodearon el Pentágono y algunos intentaron exorcizarlo, levitarlo. Por supuesto no lo lograron, pero esa era la fantasiosa sensación de protesta influenciada por el LSD. Esa fue la manera en la cual comenzaron a expresarse las protestas. Fue único y sin precedentes. A pesar de que fracasaron en levitar la enorme estructura de concreto, sí lograron elevar el perfil mediático, perfil pacífico del movimiento. Fue entonces cuando se obtuvieron las famosas imágenes de los guardias nacionales parados con sus bayonetas apuntando a los manifestantes en contra de la guerra, insertando flores en los cañones de sus armas. Esa imagen fue muy poderosa. Esa fotografía realmente expresó la inocencia de ese periodo, la idea de que el amor y la paz podían conquistar la máquina de la guerra. Es muy triste que no haya podido ser así. Entre los que participaron en las acciones del Pentágono se encontraban Abbie Hoffman, un dirigente comunal asentado en Nueva York, y Jerry Rubin, ex activista de Berkeley y orador designado en el Human Being. Ambos buscaban maneras de involucrar a los hippies más activamente en el movimiento por la paz. Unieron sus fuerzas y junto con el humorista político Paul Krasner formaron el Partido Juvenil Internacional, Hippies, como los llamaron para acortar el nombre. A través de su especie de lado expresivo teatral, utilizaron a los medios para mostrarle a los jóvenes, quienes estaban en la contracultura, quienes quizás no eran muy políticos, lo enloquecida que estaba la sociedad. Parecía divertido. Convertirse en hippie sustituía la experiencia de marcharse con un circo. Y lo mismo sucedía con los Merry Pranksters. Parecía divertido y lo era, y lo que la gente aprendió de esto es que la responsabilidad puede ser divertida. A medida que se acercaba el verano de 1968, los hippies le pusieron la vista a lo que prometía ser la disputa política de la década, la Convención Democrática de 1968 en Chicago. Con Johnson fuera de la carrera y Kennedy muerto, los radicales de todos los géneros vieron el futuro del partido como algo disponible y la convención como un campo de batalla para el alma de los Estados Unidos. Para los bromistas políticos Jerry Rubin y Abbie Hoffman había llegado la hora del espectáculo. El alcalde Daley tenía una visión particularmente desfavorable de los hippies. Era un grupo de jóvenes que nunca se había ganado una jornada laboral honestamente en sus vidas, y ellos organizaban el Festival de la Vida en el Parque Lincoln, el cual consideraba básicamente una orgía. A pesar de que la alcaldía les negó el permiso para el evento, los hippies se negaron a retirarse. Estaba recibiendo malas vibraciones. Pensé que habría una masacre, que iban a patearnos en el maldito trasero en la Convención Democrática. A pesar de que solo se presentaron 10.000 asistentes al festival, el escenario para un desastre estaba montado. Surgieron batallas entre la policía y los manifestantes durante la convención, que culminaron en una revuelta enfrente del hotel donde se hospedaba el candidato demócrata, el vicepresidente Hubert Humphrey. Al final de la convención, más de 1.000 manifestantes habían resultado heridos y uno estaba muerto. La canción que decía si vienes a San Francisco, ponte flores en el cabello, se convirtió en si vienes a Chicago, ponte un casco. Posteriormente, Rubin admitió que intencionalmente habían provocado la riña para dejar al descubierto las tácticas tipo Gestapo de la policía y para ganar simpatizantes a la causa hippie, pero el plan había fracasado. Cuando las televisoras de todo el país mostraron los reportajes desde la convención, lo que más se mostró fueron las imágenes de los insatisfechos hippies de cabello largo, causando estragos en el centro. Para muchas personas que incluso sentían algo de simpatía por el espíritu del reto a la autoridad y por los hippies en particular, el sentimiento murió esa semana en Chicago. Luego de casi una década de revueltas y resistencia, de manifestaciones pacíficas y beans, de hippies y yippies, lo que la mayoría de los estadounidenses querían por sobre todas las cosas eran la ley y el orden. El hombre que eligieron para que se las proporcionara fue al republicano Richard M. Nixon, quien estaba decidido a comenzar una guerra a toda máquina con la contracultura. Richard Milhouse Nixon do solemnly swear.
El 20 de enero de 1969, Richard M. Nixon fue juramentado como el presidente número 37 de los Estados Unidos. Una de sus primeras órdenes fue intensificar la operación COINTELPRO, la guerra secreta del FBI en contra de los Estados Unidos discrepantes. Incluidos en la larga lista de blancos domésticos se encontraban los defensores de nuevos estilos de vida y los apóstoles de la no violencia y la armonía racial. Se aprobaron leyes de libre acceso a través del Congreso y los agentes infiltraron los grupos de la contracultura para recopilar información y causar disturbios. Para prepararse para sus misiones encubiertas, los chicos en entrenamiento experimentaban con ácido y dejaban de bañarse durante días. Sin embargo, a pesar de la violenta reacción de la llamada mayoría silenciosa, la marea de influencia hippie iba en ascenso. Las encuestas nacionales mostraron que más y más tipos de instituciones estaban probando las drogas de la contracultura, en especial la marihuana. Para 1969, las ventas de esta droga alcanzaron los $100 millones al año. Los banqueros y los médicos, incluso los policías, se dejaban crecer el cabello por encima de sus cuellos y se comenzaron a vender pelucas, barbas falsas y bigotes a aquellos que querían estar bien afeitados para el trabajo, pero greñudos los fines de semana. Todo el mundo podía llevar el cabello largo, ya no se asociaba a una única postura. Para completar su apariencia de contracultura, los hombres se vestían camisas de vuelos, collares, abrigos de piel y bolsos. En cuanto a la moda femenina, existían colores y estampados psicodélicos, además del desinhibido look sin sujetador. La industria del espectáculo también se entonó rápidamente. En Broadway se presentaba Hair, el tribal musical de amor y rock, un intento del productor Michael Butler de llevar el mensaje de los hippies a los Estados Unidos dominantes. Soy Peter Fonda. Acabamos de terminar de hacer una película que trata del tema más popular en la actualidad. En el cine había películas sin presupuesto y de explotación como The Trip, con extraños efectos especiales inspirados en el LSD y muchas chicas hippies con poca ropa. El más loco de los placeres se apodera de ti. Con Peter Fonda y Dennis Hopper como protagonistas y escrita por un incipiente Jack Nicholson, The Trip fue condenada por la crítica. Sin embargo, recaudó suficiente en la taquilla como para darle al trío la luz verde para su siguiente proyecto. Easy Rider, dirigida por Dennis Hopper, recaudó más de 50 millones, se llevó el galardón a la mejor película de un nuevo director en Cannes e hizo que Hollywood corriera a buscar guiones con contenido de contraculturas. Pero de todas las industrias que explotaron el tema hippie en busca de ganancias, la de la música dio con la mina de oro. Nacido directamente de la cultura joven y junto a sus deseos y aspiraciones, el rock, y en particular el rock ácido, impulsó una expansión de la industria de la música como nunca antes se había visto. En 1968, las ventas musicales llegaron a los $100 millones por primera vez en la historia. La asistencia a eventos en vivo también explotó, comenzando con el Festival Pop de Monterrey en el verano de 1967. Los conciertos de rock al aire libre atraían multitudes cada vez mayores, tanto de verdaderos hippies como de los llamados hippies plásticos, a quienes les gustaba formar parte de la escena de moda. Luego de una promocional serie de exitosos conciertos en el área de Miami, Michael Lang, un empresario de tiendas de accesorios para fumar marihuana, planificó un concierto al norte de Nueva York. Desde el comienzo, el Festival de Música y Artes de Woodstock tuvo inconvenientes con los residentes del área más conservadores. Se pusieron muy agresivos y la gente comenzó a dispararnos. Era muy incómodo que estuviéramos allí y nos quitaron el permiso. A las 11 de la mañana, Lang halló el lugar de sus sueños en la pequeña ciudad de Bethel, en Nueva York. Sin embargo, más problemas se estaban cocinando desde el otro lado de la división cultural. Un amigo y yo nos fuimos hasta allá una semana antes. Los obreros colocaban las cercas durante el día y cada noche la gente deshacía todo el trabajo que habían hecho porque querían mantenerlo abierto, sabiendo que miles de personas acudirían al lugar.
Mucha gente dijo que habían llegado por la autopista y que se llevaba más de 12 horas llegar hasta ahí desde la ciudad de Nueva York. Fue la primera vez, y hasta ahora la última, que la autopista estatal de Nueva York fue cerrada. Nadie estaba listo para eso, poco después de que anunciaron que sería un concierto gratuito, porque la mayoría de la gente tenía entradas, al menos muchos de ellos, pero no había cercado ni nada. El lugar se llenó rápidamente. Antes de darnos cuenta, se había formado una ciudad ahí. Fue muy sorprendente. En pocas horas, todas las tiendas reportaron que se habían quedado sin mercancía. Pronto, la comida, el agua potable y otros productos de primera necesidad se agotaron. Se consumió un estimado de 500.000 perros calientes solamente el primer día. El personal médico era también deplorablemente escaso, aproximadamente un doctor por cada 22.000 asistentes. Glenn Jospy, un pasante en ese momento, fue reclutado de inmediato. Yo fui hasta allá para disfrutar de la fiesta. Llevaba puesto mi sombrero vaquero y estaba ahí sentado, disfrutando de la música. El médico principal gritó, ¿alguien tiene un Valium intravenoso? Está convulsionando. Yo contesté, tengo un Valium. Y me preguntó, ¿quién eres? 15 minutos después me encontraba en un helicóptero que me llevó de vuelta a Bungalow. Mis padres estaban sentados en el jardín. No sabían lo que estaba sucediendo. Vieron cómo me bajé del helicóptero, les pasé por un lado, entré a la casa, busqué mi maletín médico y les dije, nos vemos en 3 días. Nadie, excepto la estación de primeros auxilios, había pensado realmente en lo que sucedería si nos atiborrábamos sin salida, lo cual fue lo que sucedió, y la gente comenzó a sentirse mal. Alguien se levantó y anunció que los que hubiesen consumido ácido azul podrían sentirse mal porque estaba malo. La mitad de las personas que había tomado ácido probablemente ni recordaba de qué color era el ácido que habían consumido, así que el público comenzó a entrar en pánico, pensando que habían tomado algo realmente malo. Mala planificación, mal ácido, mal tiempo. En un periodo de 3 horas, los asistentes al festival fueron azotados por 13 centímetros de lluvia. Lang y sus socios temían que la hambrienta y empapada multitud se tornara violenta. Lo que salvó el día y probablemente su bienestar físico fue la música. Lang había contratado algunas de las mejores bandas, The Jefferson Airplane, The Who, Janis Joplin, The Jimi Hendrix Experience, y les prometió el doble de la tarifa del momento para asegurarse de que se presentaran. Una vez que comenzó la música, sabía que estaríamos a salvo el fin de semana. Uno de los tragos amargos tuvo lugar cuando el GP Eddie Hoffman, cargado de ácido, se montó al escenario durante la presentación de The Who. No creo que Townsend tuviera alguna idea de lo que el sujeto hacía ahí ni de quién se trataba, y quizá pensó en lo que pudiera suceder, así que lo golpeó en la cabeza, creo que con la guitarra, y la hizo trizas. La multitud gritó. No querían ser parte de las políticas de confrontación que estaban destruyendo al mundo más allá de Woodstock. Las autoridades locales tampoco lo querían así. Ni siquiera la policía nos molestó. Ellos estaban fumando marihuana con nosotros, andaban jugueteando, siendo amistosos y todo. Ver a tanta gente junta, en total armonía, nunca antes ni después he visto algo parecido. Se parecía a la obra Hair, cuando Júpiter se alinea con Marte. Todo se conjugó accidentalmente en el mismo momento. Si es que se cree que un accidente como ese puede suceder. Y esa era la culminación antes de entrar a los 70, antes de llegar al disco. Ese fue nuestro último mensaje para la Tierra. Paz. Incluso con una parte de las ganancias de la película y de la venta de los discos, pasarían 20 años antes de que el Festival de Música y Arte de Woodstock tuviera verdaderas ganancias. Sin embargo, si bien comenzó como un intento más de sacarle ganancias a lo que los hippies habían traído, al final Woodstock no se trató de dinero.
Tuvimos la oportunidad de salir adelante con la ayuda colectiva y de ser maravillosos juntos, y eso fue exactamente lo que hicimos. Fue una oportunidad para mostrarle al mundo entero cómo podían ser las cosas si éramos nosotros los que la manejábamos. De la nada, en uno de los momentos más divididos de los Estados Unidos, el sueño hippie de un mundo lleno de amor y armonía pareció estar cerca. Pero en el mismo momento, 4.830 kilómetros al oeste, se estaban desarrollando ciertos acontecimientos que pondrían ese sueño permanentemente fuera de alcance. En agosto de 1969, mientras que los asistentes a Woodstock le enseñaban al estado de Nueva York el poder del amor, California recibía una lección de absoluta maldad. En una palaciega mansión de Beverly Hills se hallaron los cuerpos lacerados de Sharon Tate, actriz y esposa del director Roman Polanski, y 4 personas más. Tate, quien tenía 8 meses de embarazo, había sido acuchillada 16 veces. En octubre, la policía tenía ya al hombre que ellos creían se encontraba detrás de los asesinatos de Tate y de muchos otros crímenes horribles. El compositor, líder de una comuna y antiguo residente de Haight, Charles Manson. La prensa conservadora tuvo un día de banquete. Eso es lo que sucede cuando hay amor libre y se consume drogas. La gente termina metiéndose en los hogares de la gente de clase media y asesinándola bajo las órdenes de algún hippie enloquecido por las drogas. Los medios conservadores determinaban. Lo dijimos, de eso se tratan los 60. La comunidad hippie, que estaba cada vez más paranoica tras la guerra encubierta del gobierno hacia la contracultura, sospechaba de una trampa. Pero a medida que aumentaba la evidencia, incluso hasta los más duros teorizadores de conspiración tuvieron que aceptar la verdad, que un trovador hippie de cabello largo podía ser también un asesino psicópata sembrador de odio. Pisándole los talones a los asesinatos de Manson, surgió otra catástrofe contracultural. El concierto gratuito de los Rolling Stones en el circuito Alderman, en California. Promocionado como un Woodstock de la costa oeste, el evento se convirtió en un endemoniado festín de odio en el que un sujeto afroamericano fue apuñaleado hasta morir por la misma gente que había sido contratada para proporcionar la seguridad, los Hells Angels. La razón por la cual tenemos una sociedad, como dijo Jefferson, es porque es una gran reflexión de la naturaleza humana. Si los hombres realmente pudieran vivir juntos en armonía, sin el gobierno, sin el orden social, lo habrían hecho durante los miles de años en los que ha existido la raza humana. El error que los hippies y los que los rodeaban cometieron en los años 60 fue elemental. Al pensar que si todos vivíamos a lo natural, todo marcharía bien. Junto con su imagen de santidad, el movimiento estaba perdiendo a sus héroes. El 17 de abril de 1970, Paul McCartney anunció que los Beatles, la banda que había ayudado a propagar los valores hippies por el mundo, llegaba a su fin. Otros íconos hippies tuvieron una salida menos calculada. A finales de 1970, las drogas cobraron la vida de las megaestrellas hippies, Jimi Hendrix y Janis Joplin. Pronto seguiría Jim Morrison. Perdimos a tantas grandes personalidades, sin pensar en lo que pudieran estar haciendo hoy en día Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison, Brian Jones, y la lista sigue. Es una desilusión. Una gran era de la música popular llegaba a su fin, al igual que una guerra poco popular. En julio de 1969, las tropas estadounidenses comenzaron a regresar a casa desde Vietnam. Desilusionados, despojados de héroes y sin la guerra que impulsara sus angustias, para muchos de los que participaban en el movimiento, ya era hora de volver al lugar al que una vez pertenecieron. A todos los que vivieron esos años les sucedieron tantas cosas. Fue una época inolvidable para la gente. No la cambiarían por nada, pero sucedieron muchas cosas y la gente se agotó ya hacia el final.
No sé si los hippies sembraron su propia destrucción. Más bien creo que intentaron hacer algo imposible. Si piensas que vas a concebir una forma de vida totalmente nueva y luego todo va a estar bien, te desilusionarás. Luego de 5 apoteósicos años, los hippies, el más grande fenómeno contracultural de la historia de los Estados Unidos, se desvanecieron. No del todo. 22 de abril de 1970, 20 millones de personas se reunieron en las ciudades de todo el país para celebrar el Día de la Tierra. El medio ambiente estaba oficialmente en la agenda doméstica, en donde ha permanecido desde entonces. Concebida originalmente en el hogar hippie de San Francisco, las raíces del Día de la Tierra se remontan al movimiento Back to the Land de finales de los 60 y a sus predicciones de titulares acerca de un apocalipsis ecológico. La industria de alimentos naturales de 30,000 millones de dólares al año, el por siempre creciente universo de selección de estilos personales, las prácticas médicas y espirituales alternativas y los movimientos de liberación de la mujer y de los homosexuales le deben también mucho al replanteamiento radical de los hippies en cuanto a las prioridades estadounidenses. La gente tenía opciones disponibles como individuos y como grupo que nunca antes habían tenido. Se abrió el espacio cultural, irrevocablemente nunca más se cerraría. Sirvió de ayuda para que las mujeres tuvieran una voz en las cosas, no de un modo feminista ni aislacionista, sino como seres humanos que participan y que son iguales. Sin embargo, al levantar la tapa de la represión y de la conformidad, los hippies abrieron también una caja de Pandora llena de malos comportamientos. A medida que la revolución sexual cobraba fuerza, se dispararon las tasas de divorcio. Para 1976, el número de matrimonios que había terminado en divorcio alcanzó el 50%, el doble de la cifra en 1958. Las drogas perdieron su connotación radical y penetraron más profundamente en la mayoría estadounidense. Para 1979, el 70% de los jóvenes entre 18 y 25 años admitió haber utilizado drogas ilegales. Cuando los años 70 llegaban a su fin, para bien o para mal, la influencia de los hippies era dominante. Yo, Ronald Reagan, juro solemnemente. Yo, Ronald Reagan, juro solemnemente. Incluso la elección de un antiguo némesis para la Casa Blanca en 1980 no pudo arrancar de raíz todos los cambios que los hijos de las flores habían sembrado en la sociedad estadounidense. Pero, irónicamente, el campo en el que los hippies causarían mayor impacto en cuanto al futuro del planeta no sería cultural, sino tecnológico. En abril de 1977, Steve Jobs y su compañero Steve Wozniak presentaron la Apple II, la primera computadora personal comercialmente viable. Tuvimos mucha influencia de la gente de People's Computer Company en Menlo Park, la misma área de la que se pensaba provenían los hippies. La filosofía hippie sostenía que la gran y acaudalada estructura de poder debía desarmarse. Queríamos voltear el equilibrio para hacer a los individuos pequeños más importantes. Se trataba básicamente de alejar ese poder, ese dominio de su propio universo, de los poderosos, de las grandes y ricas corporaciones. Todas las grandes compañías decían, esto no llevará a ninguna parte. Steve Jobs era mucho más hippie que yo. Él sí se vestía con sandalias, comía semillas, viajaba a la India a bañarse en el río Ganges e intentaba acercarse a este fenómeno social del mundo. Pero a la misma vez estaba también dedicado a conseguir una vida muy exitosa. Y algún día una empresa exitosa. De algún modo estoy introduciendo algo en el universo. Las veo en las escuelas, veo a los chicos aprendiendo a usarlas, veo cada vez más a estas computadoras personales aplicándose en la vida cotidiana. La computadora personal revolucionó la manera del mundo de trabajar y de jugar. Luego vendría una tecnología aún más alucinante, Internet, concebida en parte por otro hippie de la alta tecnología, Stuart Brand, un ex protegido de Ken Kesey. Brand era el empuje detrás del catálogo de World Earth, la Biblia del movimiento de las comunas a finales de los años 60 y principios de los 70. En los 80 y los 90, él fue clave en la creación del paradigma que condujo a la World Wide Web.
La Internet le otorga poder a los individuos, acaba con el poder de instituciones intermedias y pone todo en las manos de la gente, lo cual, de muchas formas, es una consecuencia lógica de la filosofía y los ideales del movimiento hippie. En el centro del experimento estadounidense se encuentra la búsqueda de la utopía. Un lugar en el que los individuos vivían juntos en armonía, mientras disfrutaban la libertad para alcanzar sus destinos personales. Los hippies buscaron esa utopía a través de la música, las drogas, la comunión con la naturaleza y el amor. El fracaso era quizá inevitable. Pero su rechazo con gran desparpajo del status quo reinició las prioridades de una generación. Le abrió la puerta a un nuevo universo de productos y negocios innovadores y le recordó a una nación obsesionada con el régimen y la conformidad que la búsqueda de la felicidad era y será siempre una parte vital del sueño americano. En la actualidad, cuando pienso en la sociedad estadounidense, cuando vemos las actitudes hacia muchas cosas a través de la liberación de nuestros valores sociales, bien sea que los adoptemos o no, pienso que hay que aceptar que todos tenemos un poco de hippie dentro de nosotros. Y desde ese punto de vista creo que al final los hippies triunfaron.